A ver eso. No se le ve una voz. El tema, no sé, como ahí se ve. Bueno, yo le voy a ir dictando igual. Bueno, ahora sí, veamos cuáles eran las clases sociales, ¿sí?, en Indias. Yo les voy dictando para los que no pueden ver el cuadro. Las clases sociales en India se diferenciaban o se marcaban según dos patrones, ¿sí? El primer patrón era por la distinción étnica, que se marcaba por el lugar de nacimiento, ya sea que haya nacido en la península o que haya nacido en este territorio, ¿sí? Ese era uno de los patrones para diferenciar las clases sociales. El segundo patrón era por cuestiones económicas, es decir, cuestiones económicas, nivel tecnológico, las actividades que realizaba, ¿sí? Ese era el segundo patrón para delimitar las clases sociales. Ahora bien, ¿cómo se clasificaban las clases sociales? Primero estaban los blancos. Los blancos eran obviamente los hispanos que habían llegado, ¿sí? Estos se dividían, a su vez se subdividían en tres clases. Estaban los beneméritos, los sacerdotes y los funcionarios. Los beneméritos eran todos aquellos que habían llegado en el barco, ¿sí?, aquí a nuestro territorio, y que luego ocuparon títulos o cargos con títulos de nobleza, ¿sí?, que luego fueron el virrey, los gobernadores, los intendentes. Esos vendrían a ser los beneméritos. ¿Está hasta acá? Los sacerdotes eran obviamente lo que venían representando a la iglesia, ¿sí? Esos también estaban dentro de los blancos, porque recuerden ustedes que la iglesia vino con este real patronato de la iglesia con la función de evangelizar, cristianizar y alfabetizar a las personas que se encontraran en el territorio a donde ellos fueran a conquistar. Y después tenemos los funcionarios, que los funcionarios eran de un rango menor a los beneméritos, pero que se los llamaba funcionarios por el puesto que ocupaban o la actividad económica que realizaban. Por ejemplo, entraban en funcionarios los que estaban a cargo del ejército, ¿sí? O algún que otro funcionario o empleado que estaba dentro del cabildo, ¿sí? Como ser, no sé, los defensores de pobres y ausentes, que los vimos la clase pasada, que no llegaban a tener un título de nobleza o a ser virrey, por ejemplo. ¿Se entiende hasta acá? Bueno, después tenemos, veamos en segundo lugar, a los indios, ¿sí? ¿Por qué? Porque producto de los blancos y los indios es que sale el mestizaje, ¿sí? Los indios le decían ellos a las personas que eran autóctonos o residentes de nuestro territorio, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba? En este caso, se estableció un sistema de encomiendas. ¿Qué significa el sistema de encomiendas? Era la forma en la que se iban a organizar a toda la población que estaba en nuestro territorio. En este caso, ¿se acuerdan que yo les dije que ellos le rendían o le leían a los lugareños de aquí ese pacto de vasallaje que ellos tenían que someterse a la voluntad del rey? Bueno, imagínense, llegan con un idioma que no conocían, gente que no conocían, sacan un papel y empiezan a leer, no tenían ni idea de qué le estaban hablando, ¿sí? Entonces, en este caso, las encomiendas se dividieron en dos: la mita y el yanaconazgo. ¿Cuál era la diferencia entre una y otra? Cuando el aborigen
¿sí? El indígena de aquí decía sí y se sometía a ese pacto de vasallaje, se estaba no solo sometiendo al rey, sino también se estaba como poniendo a disposición para ser evangelizado, cristianizado y alfabetizado. Es decir, se lo conquistaba por las buenas. En ese caso, pasaba a ser parte de una mita, ¿sí? Cuando el aborigen se resistía a esa colonia, se resistía a ser parte o no quería, digamos, celebrar ese pacto de vasallaje o presentaba resistencia ante los españoles, automáticamente pasaba a ser un yanacona, ¿sí? Y ahora vamos a ver la diferencia. Entonces, la mita era para los indígenas que se sometían voluntariamente al rey, mientras que el yanaconazgo era para los que eran sometidos por la fuerza. ¿Sí? ¿Qué diferencia había? En este caso, lo que ¿viste cuando yo les dije a ustedes que ellos tenían delimitado la plaza central, la catedral y el cabildo? Bueno, a su vez crearon las mitas. ¿Qué eran las mitas? Eran como barrios donde vivían los indígenas que habían sido sometidos voluntariamente con el pacto de vasallaje. En ese lugar era un barrio obviamente alejado, ellos no podían ingresar a los lugares de la zona de los españoles, ellos estaban en su barrio alejado. En este caso, ellos tenían un encomendero. ¿Vieron cuando yo les dije que estaban a cargo del cacique que luego pasaron a ser intendencias? Bueno, en este caso, esa mita estaba a cargo o manejada por lo que vendría a ser un cacique, ¿sí? Que luego pasaron a ser esos barrios como intendencias. En este sentido, había un encomendero designado por el español. ¿Cuál era la función del encomendero? Crear la caja de lo recaudado. Es decir, los indígenas pasaron a ser la mano de obra de los españoles, ¿sí? Era la mano de obra, eran los que trabajaban, los que estaban en las minas, los que estaban en el campo, eran los explotados totalmente. Entonces se le decía, bueno, todo esto recaudado va a ir a la caja del encomendero. Hacían un tomado dame tres rápido para estafar, iba el 90% a la corona y el 10% se dividía entre los indígenas en el pueblo de la Mita. ¿Sí? Era como el pago por lo que habían hecho. Que les hacían creer que les estaban pagando y les estaban dando todo el producto del trabajo. Mentira. El 90% se iba para la corona. ¿Hasta acá se entiende? Tengo una gripe desde el jueves pasado, salí de acá y me empecé a morir a la tarde. Hace 7 días que me estoy muriendo. El yanaconazgo. En este caso, obviamente, en la mita, ellos mantenían su familia, su núcleo, tenían, digamos, su vida y dentro de ese lugar se podían mover tranquilamente. El yanacona no. El yanacona era sometido por la fuerza y en ese momento pasaba a ser esclavo de un blanco, ¿sí? No era que tenía libertad, no iba a trabajar e iba a cobrar o a percibir, aunque sea el mínimo del trabajo realizado, no, pasaba a ser un esclavo del blanco. El que era sometido a la fuerza, que se lo consideraba yanaconazgo, no vivía en el barrio de los mitayos. ¿Dónde vivía? Vivía en la casa de un blanco. En la casa de un blanco, bajo, digamos, el poderío y el dominio de ese blanco que era sometido y era prácticamente lo mismo que un esclavo. ¿Sí? Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque se resistía a ser evangelizado. Entonces se lo hacía por la fuerza. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende esta diferencia? Bueno, ¿qué pasó? Al principio estaban bien diferenciados. Yo les dije a ustedes que cuando llegaron fue abusos, violaciones, saqueos, fue tremendo lo que se hizo. ¿Sí? Entonces
si bien ellos dentro de lo que eran las capitulaciones, que vimos la clase pasada, tenían prohibido, ¿sí?, mantener relaciones con las personas del lugar o contraer matrimonio o unirse de algún modo, las violaciones existieron. Entonces fue ahí donde empezó a salir lo que era el mestizaje, que luego se convirtió en lo que es el criollo, ¿sí? El mestizaje era el producto de la unión entre blancos e indígenas, ¿sí? Vean esto, unión entre blancos e indígenas, y obviamente nacían en nuestro territorio, ¿sí? Ahora, después empezaron a nacer lo que eran los criollos mucho más adelante, siglos más adelante. ¿Y ellos cómo decían la diferencia entre un criollo y un mestizo? Por el nivel de pureza en la sangre, o sea, algo así. Este es más puro, este es menos puro, este es más morochito, este es más blanquito. Les juro que era así, les juro. Entonces, ¿salió más al padre blanco o a la madre india? Ah, no, es más impuro. Es tremendo. Hablemos de discriminación, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, supónganse, teníamos el primero que nacía de blanco e indígena era mestizo. Después seguían naciendo hasta que ya éramos los criollos, digamos, que es prácticamente muchos de nosotros hoy en día, que somos, digamos, productos de padres de este territorio y abuelos de este territorio. O sea, es muy difícil encontrar hoy en día a alguien que diga, sí, mi abuelo es cacique y no sé, mi abuela es española. Digamos que pasaron muchos años y ya a esta altura seríamos todos descendientes de criollo. ¿Hasta acá se entiende? ¿Sí? Bueno, ¿qué pasaba con los esclavos? Llegó un momento, al pasar los años, que lo vamos a ver cuando veamos títulos, que empezaron todo lo que eran los indígenas a revolucionar, a decir, pará, nos están robando, nos están dando mucho menos de lo que nos corresponden y estamos trabajando como los 7 enanitos 24 horas al día dentro de una mina. Entonces, en ese momento dijeron, bueno, a ver, se agarraron ellos de un montón de leyes que habían sacado con la recopilación indiana, donde se establecía que los indios eran personas libres de la corona de Castilla. Entonces dijeron, si somos libres de la corona de Castilla, ¿por qué me seguís explotando? Y fue ahí donde empezaron con lo que era la esclavitud, ¿sí? Habían muchos países que eran, digamos, los principales comerciantes de esclavos, porque el esclavo en esa época era considerado una cosa, ¿sí? Entraba dentro de lo que era el dominio, la propiedad, no tenía ningún tipo de derecho, ninguno, ¿sí? Entonces, empezaron a traer esclavos a nuestro territorio. Obviamente, los traían ¿de dónde? De África. Bien. Uno de los que más esclavos traía era Portugal. Por eso ustedes ven en Brasil, ¿sí?, que hay mucha más proporción de personas de raza negra que en nuestro país, por ejemplo. ¿Sí? Portugal fue uno de los principales comerciantes de lo que eran los esclavos. En Ecuador también. Luego apareció Francia, pero ¿qué pasa? Ustedes saben que había como una especie de problemas y que había que pagar para traerlos. Entonces comenzó lo que es el tráfico ilegal de esclavos, ¿sí? Donde se lo traían en barcos, donde de 15 que venían sobrevivían 3, porque venían en condiciones infrahumanas después de tantos días de viaje, sin comer, sin agua, sin nada. Entonces la verdad que fue tremendo, tremendo. Después de eso empezaron a poner un sistema de licencias, en la cual se tenía que registrar cada uno de los esclavos que ingresaban. Pero eso no logró frenar el tráfico de esclavos, ¿sí? Y estos esclavos llegaron al solo efecto
de realizar algunas tareas que estaban realizando los indígenas del lugar, como para calmarlos y que no se revolucione más. ¿Sí? Por ejemplo, el hijo de Hernán Cortés, Martín Cortés, uno de los grandes revolucionarios, que era mestizo, porque era mestizo, fue uno de los que comenzó con todas las revoluciones indígenas, ¿sí? Junto con Tupac Amaru. ¿Qué pasaba con los extranjeros? Los extranjeros, en este caso, en el momento en que ingresaban acá, si ingresaban de manera ilegal, no tenían ningún tipo de derechos. Es ahora, ¿vieron como los mexicanos que entran a Estados Unidos o los argentinos que se van a Estados Unidos de ilegales? Bueno, no tenían derechos. Es decir, entraste de manera ilegal. Acá no sos nadie ni tenés derechos. Si ellos ingresaban con autorizaciones de manera legal, podían quedarse, pero si entraban de manera ilegal, no tenían derecho. Y todo lo que era el tema de los extranjeros se solucionaba por lo que se llamaba ius gentium, que es el derecho de gentes, que es lo que hoy se conoce como derecho internacional, ¿sí? Para regular las relaciones entre los estados o entre las coronas. ¿Hasta acá se entiende? ¿Sí? ¿Entendieron lo que es el sistema de encomiendas? ¿Se entendió las clases sociales? Bueno, ¿puedo borrar? Bueno, ahora vamos a pasar a ver títulos. Bueno, lo que les quería avisar. Vamos a ver, hoy terminamos con la unidad 4, ¿sí? La próxima clase y la otra, vamos a ver la unidad 5. Y hemos decidido cortar en la 5. Porque si metemos unidad 6 va a ser mucho, digamos, para el parcial. Entonces, cortamos en la unidad 5 y el trabajo práctico integrador lo tienen que hacer de la unidad 6, 7, 8 y 9, eligiendo un tema. ¿Sí? Así que hasta las 5 nomás vamos a explicar. Para que no lloren. No, profe, no, profe. Bueno, veamos lo que son los títulos de la conquista de América. Ustedes saben que cuando se hace en el siglo XV esa absorción de las coronas y que queda todo lo que era la península ibérica, que era Navarra, Castilla, Aragón, Granada, que todo eso se une en una sola corona, con las uniones dinásticas y luego con las conquistas, quedó por un lado la corona de Castilla y por otro lado quedó Portugal. El tema es que ambas coronas llegaron acá. Entonces, ahí comenzó el problema de a quién le corresponde cada territorio. Por ejemplo, Brasil es de Portugal, o sea, no hay duda porque no hablan español, digamos. Entonces, ahí empezó el problema. ¿Qué significa título? Ustedes tienen un concepto ahí, hola, de títulos, que es el que yo les puse, que dice, se denomina títulos de la conquista de América o de dominación de Indias, porque así le llamaban ellos, y fíjense acá porque es lo que vamos a ver. Al conjunto de instrumentos jurídicos, esa es la definición que ustedes tienen que dar cuando se las pidan en el parcial. ¿Sí? Fíjense que ustedes tienen este cuadrito en la plataforma y lo primero que está es la definición de títulos. Eso es lo que tienen que aprender cuando se le pida el concepto de títulos. ¿Sí? Son instrumentos jurídicos, principios y prácticas, ¿sí? De los cuales España sustentó su poderío sobre nuestro territorio. Es decir, todos aquellos principios y prácticas por los cuales España dijo, en base a todo esto, yo digo que esas tierras son mías. ¿Se entiende? ¿Por qué?
Porque ustedes tienen, por ejemplo, tienen que tener un título que acredite que ustedes tienen el dominio sobre algo, ¿sí? Por ejemplo, compré un terreno por boleto de compra-venta, no tenés nada. Hace un barquito con el boleto y tirarlo al río porque no tenés nada. Ese boleto de compra-venta no está diciendo que vos sos el legítimo propietario o que tenés un derecho real de dominio. Te, te va a servir para escriturar, si querés, hacer un juicio de escrituración o en su defecto una prescripción corta de buena fe. Ahora, la única manera de decir que sos el dueño legítimo es que uno vaya a inmueble, pida la cédula parcelaria y figure tu nombre en el padrón. Es la única manera. Es decir, que se haga la compra y venta por escritura traslativa de dominio. El boleto de compra-venta no te da la titularidad de un inmueble. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no tenían la titularidad. ¿Sí? No había algo que dijera que era de ellos o que era de Portugal. Entonces, ahí comenzaron las discusiones para ver de qué modo puedo adquirir la titularidad. Así como uno con un boleto de compraventa inicia o un juicio de escrituración o inicia una prescripción adquisitiva, bueno, ellos tenían que ver de qué modo iban a justificar que ese territorio les pertenecía a ellos. ¿Sí? Y eso son los títulos, porque ahí empezó el conflicto. Y le voy a hacer el cuadrito, así vemos uno por uno. Ya los contagié, recién llego. ¿Cuándo hoy? No sé. ¿Se confirmó? Entonces no, no hay. Bueno, veamos acá. A ver si no me falta alguno.
Bueno, veamos acá. Los primeros títulos, por así decirlo, que son fuentes jurídicas, son los tratados que hizo la Corona de Castilla con Portugal, ¿sí? Fueron dos. El primero es el Tratado de Alcacoba y el segundo es el Tratado de Tordesillas, a los fines de definir quién tenía el dominio sobre qué sector o territorio, ¿sí?, de este continente. El primero, que es el de Alcacobas, y ustedes verán que tienen estos mapitas en el resumen para que lo entiendan. En el de Alcacobas se trazaba, supónganse, pero yo no sé dibujar, chicos. Soy un desastre, ¿sí? Bueno, no sé, algo así sería nuestro continente, horrible. Vamos a hacer la isla, ahora decía, me sacaron a Cuba. Entonces, no sé geografía. Entonces, ¿qué pasa? Hacían la línea de este modo en el de Alcacobas. Y decían, bueno, lo que está para el norte de uno, lo que está para el sur es de otro. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto quedaba para la corona de Castilla. Y es ahí donde le dice Portugal, pero no, porque si no le estás dejando toda esta parte que es Brasil, se la estás dejando a ellos, o sea, lo que hoy es Brasil, ¿no? Para ellos no era Brasil. Se la estás dejando a ellos. Entonces, es por eso que rechazan el Tratado de Alcacobas. Y se hace después el Tratado de Tordesillas, ¿sí? Que es el segundo mapita que está acá, ¿sí? En este caso, ya no trazan la línea en base a los paralelos, sino que la trazan en base a los meridianos, ¿sí? Y la trazan así. Bueno, hagan de cuenta que esto es América, que esta cochinada es América. Entonces ahí, sí, ya trazándola desde los meridianos, quedaba esta parte que era Brasil, hoy Brasil, para Portugal, y todo el resto quedaba para la corona de Castilla. ¿Sí? O sea que ese tratado de Tordesillas fue el que después avalaron y dijeron, ahora sí entra a nuestro territorio como corresponde. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bueno. Otra de las fuentes jurídicas fueron los principios del derecho romano y las leyes castellanas. ¿Por qué? Porque uno de ellos, uno de esos principios que establecían este derecho romano, que luego fue absorbido por Castilla y se convirtió en una ley castellana, era el res nullius, que significaba tierra de nadie o cosa de nadie. Entonces ellos decían, bueno, yo ingresé al lugar, era de nadie, planté mi bandera como corazón valiente y dije, este territorio es mío. Y ahí le dicen, sí, sí, muy lindo, pero para que sea un res nullius, no tiene que haber nadie. Y ustedes cuando llegaron, había un montón de habitantes en el lugar y de indígenas. Por ende, no se puede, claro, ¿ve? No se puede utilizar ese res nullius. Porque si vos llegás y el territorio está vacío, plantá la bandera y es tuya. Pero ¿qué pasa? Si vos llegás, no se cumple el cosa de nadie porque había alguien, ¿se entiende? Entonces le rechazan este principio y le dicen, esto no lo podés utilizar, porque ahí sí había gente. Y dijeron, bueno, pero se han sometido al pacto de vasallaje, bueno, pero no entra el res nullius, porque el res nullius es cosa de nadie. Y en este caso habían habitantes. ¿Se entiende hasta acá? Descartado este principio, no les sirvió como fuente. Las pusieron, pero no les sirvió. Vamos con las bulas de donación. Las bulas de donación era una función de la iglesia, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando yo les dije a ustedes que las bulas de donación eran potestad de la iglesia? Cuando yo les dije a ustedes que el Papa podía dirimir conflictos, bueno, como los sacerdotes y el Papa tenía el dominio sobre el mundo, porque eran los dueños del mundo, dominis urbe, en ese momento ellos
tenían la decisión de decir qué terreno le correspondía a quién. Por eso es que luego el Papa dirimía conflictos internacionales en base a ese dominus urbe para decir a quién le correspondía cada territorio, ¿sí? Y para dirimir esos conflictos de dominio. Entonces aparecieron un montón de bulas de donación, ¿sí? Van a ver que figuran la Intercaetera, la Universita y todas las que ven ahí. Que si bien ellos decían, bueno, si yo, iglesia, estoy en este territorio para evangelizar, para esto, para cristianizar, le dono, por la bula de donación, todo este territorio a la corona de Castilla. ¿Se entiende? Y mientras tanto, si bien le doy el territorio a ellos, yo me reservo el derecho de evangelizar. Era como que le daban el territorio a la corona, pero ellos tenían el usufructo, ¿sí? Una cosa así. Ellos evangelizaban, cristianizaban y alfabetizaban, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? Y acá aparecen otros fundamentos. Y el padre Francisco de Vitoria, que era sacerdote, tira las bulas de donación, las desprestigia, las deja sin efecto, ¿sí? Con lo cual, con todos estos planteos, es como que vuelven a cero, ¿sí? Con lo anterior. Acá lo dejé incompleto. Veamos. Acá tenemos estos planteos que eran doctrinarios y sacerdotes, ¿sí? Aparece Palacios Rubio. ¿Qué dice Palacios Rubio? Palacios Rubio dice, para poder ver si este territorio corresponde o no a una corona, tenemos que tener en cuenta si el pueblo de ese lugar se sometió voluntariamente o no a la corona, ¿sí? Entonces dice, hay que ver si se cumple el requerimiento. Si se cumple el requerimiento y la gente se somete a la voluntad de la corona, automáticamente esa gente le está dando a la corona el dominio sobre el territorio. ¿Sí? Ese requerimiento de Palacio Rubio es lo que se conoce como el pacto de vasallaje. ¿Sí? Llegás al lugar, sacás el papel, le lees, los otros no entienden nada porque no es su idioma, y si dicen sí y aceptan el requerimiento de Palacio Rubio, que es ese pacto de vasallaje, automáticamente queda bajo el dominio de la corona de Castilla, ¿sí? O de Portugal, porque él decía, hay que ver a qué corona aceptaron el requerimiento. Si aceptaron a Castilla, es de Castilla, si aceptaron a Portugal, es de Portugal, ¿sí? Que ahí ya sería como que los pueblos, los habitantes del lugar le están cediendo voluntariamente con ese requerimiento las tierras a la corona. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Después viene Francisco de Vitoria y dice, acá todo está mal. Primero y principal, establecer una bula de donación implica tener la iglesia un gobierno temporal y la iglesia tiene el gobierno espiritual. Es función de la iglesia evangelizar, cristianizar y alfabetizar. No es función de la iglesia determinar a quién le corresponde el territorio y quién va a gobernar. Porque ahí estaría la iglesia haciendo uso de un gobierno temporal. ¿Vieron que vimos la clase pasada que el gobierno era temporal y espiritual? Bueno, Francisco de Vitoria dice, las bulas de donación no se pueden hacer porque entran dentro del gobierno temporal que le corresponde a los reyes. Y son ellos los que tienen que dirimir estos conflictos y ver cómo, a quién le toca la tierra, cómo van a gobernar, cómo se va a realizar, al igual que el pacto de vasallaje.
Ahora, nosotros nos tenemos que ocupar de la parte espiritual, que es evangelizar, cristianizar y alfabetizar. Entonces, ahí Francisco de Vitoria, que seguía lo que era lo de Palacio Rubio, se basa en lo que era Santo Tomás de Aquino, ¿sí? En lo cual él establece que hay títulos legítimos y títulos ilegítimos, y que uno puede llegar a someter por la fuerza, porque Palacio Rubio decía, si acepta el requerimiento, es mita. Si no lo acepta, es yanacona, se somete por la fuerza. Entonces Francisco de Vitoria dijo, no, no podemos someter a la gente por la fuerza, no podemos esclavizarlos, no podemos golpearlos, porque estamos yendo en contra de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a ser salvajes con esa gente? ¿Cómo los vamos a maltratar? Era dentro de todo el más racional, digamos. En ese momento, Francisco de Vitoria plantea lo que había planteado Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Que ustedes recuerden que evangeliza lo aristotélico dentro de la parte de filosofía, y dice, hay situaciones en las que podemos llegar a tener una guerra justa. Esa guerra justa fue planteada por Santo Tomás de Aquino, ¿sí? En lo cual dice, si hay una recta intención, un fin lícito y legítimo, podemos plantear una guerra justa. Esa guerra justa se refería al yanaconazgo, al sometimiento mediante la fuerza, ¿sí? Pero, ¿cuándo decía él que era una guerra justa? Tenía que haber ciertos caracteres. Recta intención, un fin lícito, legítimo. ¿En qué caso se daba? Para que lo veamos en la práctica. Ellos llegaron acá y de repente había, no sé, por darle un ejemplo, un azteca que había puesto a un crío encima de una piedra y lo iba a sacrificar para dárselo a los dioses, por darle un ejemplo, ¿sí? Sacrificios humanos, ¿sí? Entonces ahí decía él, pará, acá sí podemos hacer una guerra justa, porque están sacrificando a un ser humano. Entonces, para proteger los derechos de ese ser humano, es que ahí sí podemos, salvamos a esa persona y lo sometemos al yanaconajo como una guerra justa, porque hay una recta intención y un fin lícito, ¿sí? Que es evitar el sacrificio y evangelizarlo al cristianismo o al catolicismo. ¿Se entiende? ¿Hasta acá se entiende? Seguro, ¿no? Yo siempre digo, ¿por qué no volvemos a nuestra antigua cultura y sacrificamos? Bueno, ¿no ves que te justifican? Es cultura, es cultura, es cultura, toda la violencia. Bueno, volvamos a la cultura. ¿Viste? Es cultura. ¿Hasta acá se entiende esto? ¿Seguro? Bueno, ¿cuál fue el planteo de Sepúlveda? Sepúlveda dijo, muy lindo, Palacio Rubio, hermoso, Francisco de Vitoria, la verdad que maravilloso tus argumentos y tu estudio filosófico y todo lo que sabes, pero tenemos que tener en cuenta que estamos llegando a un lugar donde las personas son bestias. Y nos trataban de bestias, o sea, son la nada misma, son salvajes, son animales salvajes que hay que domesticar, que hay que someter. Entonces, nada de requerimiento, nada de recta intención, de que vamos a las piñas, lo sometamos a todo y es lo que hay. El que quiere se somete y el que no a la fuerza. Sí, eso fue lo que dijo. ¿Sí? Sí, bueno, ahí tenés lo que era la barbarie para él. Eran los bárbaros. ¿Hasta acá se entiende esto? Después tenemos otro que es fundamental y que lo utilizamos nosotros para nuestra revolución de mayo, que son las leyes de 1542. Esas leyes, que fueron las primeras prácticamente,
y que después pasaron a ser parte de esa compilación de la legislación indiana, establecían que todos los habitantes del territorio indiano eran personas libres, vasallos de la corona. ¿Qué quiere decir? Que nos ponían a nosotros en el mismo lugar que los españoles en la península, que los habitantes de Castilla. ¿Por qué? Porque cuando empezaron a llegar los esclavos y empezaron todos los levantamientos aborígenes, dijeron, no, pará. Vieron que con una ley así como que, tomá, te doy una ley para que te ponga contento y después en letra muerta, bueno, algo así. Entonces, dijeron, vamos a hacer esta ley donde diga que ustedes son ciudadanos libres de la corona de Castilla. Es decir, sometidos a nuestra voluntad por un pacto de vasallaje. Excelente, porque esto, unido al contrato social de Rousseau, que ya lo vamos a ver, es lo que nos da a nosotros la herramienta para tener nuestro primer gobierno patrio. Se tiene que unir, cuando veamos la Revolución de Mayo, se une esta ley junto al contrato social de Rousseau y al pacto de vasallaje. Esos 3 puntos nos dan a nosotros, digamos, que el poder se retrotrae al pueblo. ¿Sí? Por eso, esto fue fundamental. ¿Qué es lo que significaba para ellos en los títulos? Si yo estoy diciendo que ellos son ciudadanos libres de la corona de Castilla, estoy diciendo que ese territorio indiano pertenece a la corona de Castilla, que es como una provincia nuestra. ¿Se entiende? Ellos lo hicieron también con ese fin, pero a nosotros nos sirvió mucho más. ¿Hasta acá se entiende? ¿Cuál era la condición jurídica y política de las Indias? Tenemos varios autores. Los más importantes son Vidar Campos y Halperin Dongi. Vidar Campos establecía que en base a esa ley de 1542, nosotros éramos ciudadanos libres de la corona de Castilla, que teníamos la misma condición jurídica, que teníamos la misma condición política y que éramos exactamente igual a los blancos. Y después viene Halperin Dongi y dice, no, 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 que te hayan dicho que éramos ciudadanos libres no significa que lo hayamos sido. O sea, nosotros éramos esclavos de Castilla. ¿Por qué? Porque si vos ves la parte económica, no era lo mismo. No era lo mismo un indígena que un virrey. O sea, todos los recursos de los indígenas se iban automáticamente para la corona. Segundo, le dice Halperin Dongi, nosotros no podíamos ingresar al centro, teníamos que vivir en nuestra mita y éramos como esclavos en un campo de concentración donde no podíamos acceder al pueblo de los españoles, no podíamos tomar decisiones, no podíamos ocupar cargos jerárquicos, no podíamos acceder a títulos de nobleza. Entonces, ahí le hace esa diferenciación diciendo que nosotros no éramos ciudadanos libres de la corona de Castilla, sino que éramos prácticamente esclavos o teníamos una condición jurídica y política mucho menor. Estábamos subsumidos al dominio de la corona. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia? Entonces, para Vidar Campo, éramos ciudadanos libres de la corona de Castilla, éramos iguales los indios que el virrey. Y Halperin Dongi le dice no, y le da todos los argumentos por los cuales éramos casi esclavos y que no éramos iguales a la corona de Castilla ni a sus miembros. ¿Hasta acá se entiende? Sí, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cuál fue realmente el título por el cual la corona de Castilla y luego Portugal dijeron, este territorio es mío? Se hizo por accesión de un bien realengo. Ese fue el título.
No te lo voy a repetir. Era un bien realengo adquirido por accesión. ¿Qué significa esto? Bien realengo significa que el bien pertenecía a la realeza, pertenecía a la corona, ¿sí? A la corona. Y por accesión, ¿por qué? Nosotros tenemos un principio jurídico que lo traemos desde la época romana, que dice, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. ¿Sí? La suerte de lo principal. ¿Qué es lo principal? El terreno. ¿Qué es lo accesorio? Las construcciones. Si ustedes construyen en el terreno de sus suegros, esa casa es de sus suegros, no es de ustedes. No hay chance, ni el ladrillo te van a dar. ¿Por qué? Porque lo accesorio, ahí se están pegando un corchazo en el fondo, porque lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si el terreno es de fulano, la construcción es de fulano. ¿Está? Todo lo que tenga accesorio le pertenece al dueño de lo principal. No construyan en la casa de los suegros. O construyan y vengan a verme. Entonces, ¿hasta acá se entiende? Ellos decían, la gente rindió un pacto de vasallaje. La gente se sometió. La gente me entregó el terreno, me entregó el territorio y pasó a ser un bien realengo. ¿Por qué? Porque hicieron uso del requerimiento de Palacio Rubio, del pacto de vasallaje, a los Yanacona, con lo que dijo Francisco de Vitoria en la Guerra Justa. Entonces dijeron, listo, pasó a ser un bien realengo nuestro, por todo esto. Y por accesión, toda la gente, las construcciones y los recursos que se encuentran en el territorio es nuestro. ¿Sí? Si yo tengo un terreno y ese terreno tiene petróleo, oro y piedras preciosas, son mías. No es lo que pasa, pero bueno, son en realidad del Estado. Son mías por accesión, porque lo accesorio sigue la suerte de lo principal. ¿Hasta acá se entiende? Hoy en día, si ustedes tienen petróleo en su casa, no es de ustedes, porque el dueño originario es el Estado. Entonces, él se lo queda, le pagan a usted unas míseras regalías y después le pagan una servidumbre de paso para que pase el IPF a sacarle todo. ¿Hasta acá se entiende? Miserias pagan, en serio, miserias por servidumbre de paso. Porque encima, como el Estado es el dueño originario del petróleo y están en tu campo, vos no tenés derecho a nada. No tenés derecho a nada sobre ese petróleo. Te van a decir, bueno, a ver, nosotros, Estado, vamos a hacer un contrato con YPF, Petroquímica de, no sé, de Comodoro Rivadavia, de donde sea, y en ese momento ellos van a hacer la extracción del petróleo. Y esas petroquímicas le pagan al Estado una regalía por la explotación del petróleo. Una regalía por explotar el petróleo que le corresponde al Estado y que es el dueño originario. Y vos, pobre mortal, sin poder, dueño del campo, te tenés que conformar porque te pague la petroquímica una servidumbre de paso para entrar hasta los pozos petroleros. O sea, nada más. Porque las regalías van al Estado. A vos te dan una servidumbre de paso nomás. Sí, pase, don. Hasta el fondo. 2 pesos con 50, chicos. Y se los digo porque lo sé. Porque en el campo de mi abuela en Malargüe, 48 pozos petroleros y mi abuela así. Saber quilombo cuando me tuve que ir en julio para juntarme con Petroquímica, EMESA, YPF. Encima te dicen, no, te pasan un pozo petrolero así, inactividad.
tenés que estar entrando a ver si el pozo está activo y decir, che, me estás cagando con un pozo acá, pagame la servidumbre. Así es. Monedas. Monedas. Hay que modificar eso. ¿Qué? Con los oros y metales preciosos. Sí. Ahora, no, por ejemplo, con el resto, pero lo hacen mediante una ley. El litio, por ejemplo. Ahora es mío. Pero ahora acá es como que redoblaron la apuesta. Ahora ya se quiere quedar hasta con el terreno, digamos. El terreno donde está el litio. Una cosa así. ¿Hasta acá se entiende? ¿Se entendió esto? ¿Seguro? Sí, que éramos bestias, animales salvajes, que tenían que domesticarnos por la fuerza. Diga. Mucho más. ¿Sabés qué es lo? Es tremendo, ¿no? Porque lo que vos planteás es como que hacían esto. Bueno, suponte, él tiene su casa, ¿sí? Voy yo un día y le digo, a partir de ahora tu casa es mía. Y todo lo que está en tu casa es mía. Pero ¿sabes qué? Por un acto de piedad te voy a ceder el patio. ¿Sí? Sí. Y la diferencia es que el tema de la explotación y todo lo que se hace continúa hasta hoy, nada más que en vez de hacerse por españoles o por la corona, se hace por la gente que maneja el poder. O sea, tenemos luchas extremas como el tema de la ley de aguas en Mendoza, en Chubut, las minerías a cielo abierto, porque te dicen, ay, vos te quejas de la minería, por ejemplo, en mi caso, que yo llené el norte de carteles no a la mega minería, hace varios años, y te dicen, te quejas, pero usás un celular. A ver, yo no me quejo de la minería, me quejo del extractivismo, de la forma de explotación. No es lo mismo la minería a cielo abierto con la cantidad de cianuro, como pasó en San Juan con la Barrick Gold, que tenés 6.000 millones de ríos contaminados y necesitas 300 años para purificar el agua, pero pará, te doy un estadio de fútbol y quédate calladito, porque así de sometidos somos, porque hasta el día de hoy somos los pasivos más sometidos del mundo. Nada más que cambió el opresor, nada más, pero después el resto sigue igual. Es como un cambio de mando que se va dando. Entonces, a ver, es la gente la que se tiene que levantar, como se levantó en Mendoza, para decir el agua vale más que el litio, que el oro y que todo, y preservar el agua, que ahí fue donde no se derogó la ley del agua y que continúan y se prohibió la mega minería. Entonces, el modo, ¿sí? Es el modo. Vos decís, ay, qué lindo, ¿y a quién le da puesto de trabajo? ¿Cuántos puestos de trabajo? Si hoy en día es todo tecnológico, es tecnológico. Ay, no van a dar puesto de trabajo a la minería, van a contratar a 4 tarados porque todo el resto lo hacen las máquinas. No va a haber más gente. 4 puestos de trabajo a cambio de perder toda tu tierra y que tu gente se muera de cáncer. O sea, sí, sí, porque hacen un tomado dame tres con el gobierno. Entonces queda la parte para el gobierno, parte para el que se lleva y el pueblo, bien, gracias. 3 puestos de trabajo. Sí. ¿Para quién gobierna? Bien ahí, para el que está manejando y celebrando el contrato, como pasó con la ley de semillas con Monsanto, como pasó con todo ese tema, que Monsanto se salió porque el pueblo se levantó en Malvinas, porque si no, todavía estaría Monsanto matando a la gente de cáncer. ¿Se entiende hasta ahí? La explotación hasta el día de hoy. Levántense, no se queden pasivos. ¿Se entendió entonces lo que es títulos y clases sociales? ¿Cómo que no? Vos sos dueño del terreno, pero no del petróleo. Porque cuando vos tenés la ley de minería, te establece que el dueño originario del petróleo es el Estado. ¿Sí?
Sí, no, eso viene de la época de Castilla. Claro, de toda la vida, de toda la vida. El territorio es mío. Lo que está acá es mío. Los Benetton, los Lewis. Así es, claro. Pero hoy en día los Benetton y los Lewis son dueños de todo. Sí, así es. Entonces, pero bueno, igual, vos anda a ver, anda a meterte a una lagunita ahí en la Patagonia. No, no, es de los Benetton, no puedes entrar. Bienes públicos del Estado son de los Benetton, son de los Lewis. Tremendo. Pero matan a los mapuches porque no, no, vos sos extranjero. No, si Benetton nació acá, tarado. Benetton es hijo de quién, de Tupac Amaru. Hasta acá es que el problema no es el extranjero, sino qué extranjero. ¿Sí? Acá no molesta el extranjero. Molesta qué extranjero. No les molesta el italiano, no les molesta el inglés. Le molesta el boliviano, le molesta el paraguayo, porque no es xenofobia, es aporofobia, es racismo. ¿Se entiende? Es como el delito, no importa el robo en sí mismo, sino quien roba. No importa la corrupción en sí mismo, sino quien corrompe. Si lo hace mi partido político, está bien. Si lo hace el otro, ¡ay, es un delito! ¿Sí? Somos muy selectivos nosotros para eso. ¿Se entendió entonces todo esto? ¿Seguro? Bueno, con esto tenemos terminado todo lo que es la unidad 3 y 4. Es decir, que ya pueden hacer el trabajo práctico entero número 5. Bueno, nos queda media hora, con lo cual vamos a avanzar con la unidad 5 y de ese modo el jueves que viene no vengo. No, yo el jueves que viene tengo que venir al principio 1 hora para dar la primera parte de la unidad 5. Se las doy ahora y que venga directamente el profe Miranda y continúe con el resto. Está grabado. Todo lo que diga será usado en su contra. Ahora sí. Bueno, hasta acá se entendió, ¿puedo borrar? Qué lindo no venir. Entonces, yo les termino de explicar esta parte de la unidad 5 y ya el resto lo ven con él. No, no podríamos. La unidad 5 es re fácil, chico, es re linda. No es mucho. ¿Cómo lloran? Cuando tengan que rendir derechos reales, se pegan un tiro. Veamos. La unidad 5 tenemos. Les voy a subir el resumen a la plataforma. Revolución de Mayo de 1810. Virrey Cisnero, marco ideológico de la Revolución de Mayo, que es antecedentes internos y externos. Después tienen el primer triunvirato, Estatuto de 1811, Revolución de 1812, Asamblea del año 13, Directorio, Congreso de Tucumán, Declaración de Independencia, Estatuto y Constituciones del 16, 17 y 19. Muy fácil.
Vamos a ver los antecedentes de la Revolución de Mayo y de última, para que el jueves que viene, en 20 minutos, media hora, les dé la semana de mayo, me piro. Y después sigue el profe con todo el resto. Sigue grabando. ¿Cuáles son los antecedentes de la Revolución de Mayo? Los antecedentes se dividen en dos. Los antecedentes directos o internos y los antecedentes indirectos o externos. ¿Sí? ¿Qué significa? Los antecedentes internos o directos son aquellos que directamente fueron prepulsores de lo que es la Revolución de Mayo. ¿Sí? Directamente fueron un antecedente, fueron la causa fuente de nuestra Revolución de Mayo. Los antecedentes externos o indirectos son los que indirectamente fueron como una causa fuente de nuestra revolución. ¿Y por qué hablo de directo o indirecto? Porque el directo se vivió dentro de nuestro territorio. Por eso es interno. Mientras que el externo se vivió en la península ibérica. Y en ese momento no es que existía un WhatsApp, un Facebook, la tele, no. ¿Qué significa? Que tenían que venir las noticias en barco y no todos tenían acceso a esa información de lo que sucedía en el ámbito externo. Solo algunos tenían conocimiento de eso. ¿Quiénes? Sí, pero los reyes no querían que nosotros nos enteremos, no nos convenía. Porque si se enteraban, ay, no, pará, van a querer independizarse estos vasallos. Entonces, ¿a quién sí? Piensen. No, ¿quién armó la revolución? Ay, los ingleses, dice. Somos colonia inglesa en la isla Malvinas. Mirá que los ingleses nos van a ayudar a independizarnos. Quiero nombres. Quiero nombres. Belgrano, San Martín, Castelli. Chicos. A ver, ¿quiénes estuvieron en las grandes revoluciones? Ahí está. ¿Dónde estudiaron? En Europa. Estudiaron en Europa, estuvieron en las universidades de allá, llegaban con la noticia fresca, se reunían en el Café de Marco, enfrente de la Plaza de Mayo, para armar la revolución. ¿Ustedes no hacían actos en la primaria? ¿No se disfrazaban de dama antigua, de vendedor de velas? ¿No eran la mazamorrera, el empanadero? Siempre esclavos, de negritos, de algo. O sea, yo estuve durante 7 años en Mendoza con la misma canción, todos los actos, que era el Café de Marco, la Plaza Mayor, y salíamos nosotros ahí con los vestidos. Sí. ¿Vos te aprendías esa canción y sabías toda la semana de mayo? Con esa canción, búsquenla ahí, en YouTube. Entonces, claro, te contaban en la canción todo lo que había pasado en la semana de mayo y nosotros lo actuábamos. No sé, ya la voy a buscar y se las paso. Entonces, se juntaban en el Café de Marco a armar esta revolución, ¿sí? ¿Cuáles fueron los antecedentes internos? Tenemos, por un lado, los levantamientos aborígenes de los indígenas, ¿sí?
como les expliqué, Martín Cortés, Tupac Amaru, que ellos, sin darse cuenta, hicieron uso de lo que era la fisiocracia. Sin darse cuenta, sus argumentos fueron los de la fisiocracia. ¿Sí? Los levantamientos que decían, devuelvan las tierras a los indígenas, devuelvan los recursos naturales a los indígenas. Querían liberarse de la opresión de la corona y que le roben todo lo que ellos trabajaban. Obviamente, Tupac Amaru terminó decapitado y el hijo de Hernán Cortés no, porque era el hijo de Hernán Cortés. Después tenemos las invasiones inglesas, ¿sí? 1806, 1807. ¿Qué pasó en este caso? Se habían cerrado, acá hay dos motivos por los cuales los ingleses nos quisieron invadir. La última invasión que sufrió nuestro territorio fue en 1833 en las Islas Malvinas, por eso no lo vemos ahora. Las primeras dos invasiones fueron la resistencia y la reconquista, ¿sí? Esos eran los nombres. Había pasado algo a nivel internacional y era que Estados Unidos se había independizado, ¿sí? 1791 creo que fue esa independencia, se había independizado de Inglaterra. Y la corona de Castilla, España, ayudó y apoyó a Estados Unidos a independizarse. ¿Por qué? Porque a ellos les convenían que los ingleses tengan menos cantidad de tierra y ellos mantener más poderío territorial. Entonces los ingleses dijeron, así, así. Y a su vez se habían frenado las importaciones. No dejaban que importen. Se le frenó a los ingleses y a los franceses lo que eran las importaciones. No cualquiera podía entrar, ¿sí? Entonces los ingleses dijeron, bueno, vamos a invadir, vamos a entrar. No solo para quedarnos con su territorio, sino a su vez para poder meter toda nuestra mercadería y poder venderla en este territorio, ¿sí? En la primera, Sobremonte sale corriendo a Córdoba, como diciendo, yo me voy, me fugo con el oro para que no me roben, era re buen virrey. Y en ese momento se empieza a levantar el pueblo y se empieza a crear lo que es el regimiento de Patricio, encabezado por Cornelio Saavedra, ¿sí? Donde logran derrocar a los ingleses y sacarlos. ¿Quién los sacó? Nosotros los sacamos, no los sacaron los españoles. Los españoles huyeron prácticamente. En la segunda invasión ya teníamos el regimiento de Patricio formado por Cornelio Saavedra, teníamos un montón de gente preparada para que vengan los ingleses, le dijimos, ah, sí, hasta agua hirviendo le tiraban de los balcones para sacarlos. Entonces, fueron los pueblos, fuimos nosotros los que sacamos a los ingleses y logramos crear un regimiento. ¿Qué nos dio eso? Ego. Joda, ego y narcisismo. De decir, che, pará. Claro, sí. Claro. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Si nosotros pudimos contra los ingleses, podemos contra cualquiera. ¿Sí? Así como sacamos a los ingleses de acá, tenemos que sacar a los españoles. Se van todos y somos libres. ¿Sí? Por eso que fue un antecedente directo, porque lo vivimos acá y comenzamos a armar nuestro regimiento, nuestros criollos, nuestra gente para luchar contra la realeza. ¿Se entiende? Nos armamos nosotros. ¿Está hasta acá? ¿Cuáles son los antecedentes indirectos o externos? Entonces, ¿no hay clase a la tarde? Porque viste que son re bipolares los colectiveros. Vos te acotás a las 10 con paro, te levantás y a las 3 de la mañana lo levantaron, a las 5 lo volvieron a meter, a las 7 lo levantaron y vos estás así. Y después te ponen tú un faltazo en el laburo. ¿Viste? Un garrón.
O sea, un día nos vamos a levantar y vamos a hacer colonia de Chile, chicos. A mí me da miedo irme a dormir. Porque vos no sabés, porque te hacen toda la madrugada. Te levantás de feriado, después te levantás, no, ya no es feriado, el otro lo anuló. Pues un día me voy a levantar y van a tener la bandera de Estados Unidos así. Tantas cosas ocurrieron en 4 horas. Bueno, tanto, claro, a ver, cuando ustedes vean la asamblea del año 13, que lo van a ver con el doctor, que vean que en la parte política y jurídica, en la parte jurídica, se aprobó nuestra moneda nacional, se aprobaron nuestros símbolos patrios, la bandera, el himno, la escarapela, que si bien esa asamblea del año 13 constituyente no tuvo la función de independizarnos, ni lo conseguimos, pero todo lo que se había logrado en esa labor jurídica quedó establecido, que es la bandera, la escarapela, la moneda nacional, y vos decís tanta lucha, tanta sangre, tanto todo para independizarnos, para que después escuches, pero la RAE no dice eso. ¿Desde cuándo te sometés a la Real Academia Española, hijo? Belgrano se retuerce en la tumba. Nada que venga de los españoles me va a venir a decir a mí lo que tengo que hacer. Soy independiente. Crea en la Real Academia Argentina si quieren y hablemos de Chevolo. Primero, ¿sí? O sea, montonazo. Segundo, como te dicen, vamos a sacar la moneda, y vos decís, ¿sabés la cantidad de sangre que nos costó nuestra moneda para pasar a ser colonia de otro país y decir que tu moneda no vale nada? Sí, dolarizamos. No te va a alcanzar para comer igual. No son 100.000 pesos, 100.000 dólares, son 9.000 a uno. Va a cobrar $5 al mes y va a necesitar 15 para vivir. Eh, entonces, fíjense ustedes lo que nos costó independizarnos para que después nos propongan ser colonia de algún modo, depender de otro país. Tremendo, yo soy demasiado nacionalista, perdón. Yo por mí me separaría del mundo como el conde de Gobineau, como la muralla china. Ahora, veamos. ¿Cuáles son los indirectos? Se dividen en doctrinarios y juristas y se dividen en la economía. Que cuando expliqué esto, porque todos, y estamos, bueno, yo en mi caso soy repartidaria, ¿no? Yo les doy a todos por igual y ninguno me cabe, son todo lo mismo, pero vos hablás, por ejemplo, y ese día que yo estaba explicando esto, decían, ¿por qué ese es el pensamiento de tal político? Pues no, mi ciela, pues no, no es lo mismo. O cuando tiran neoliberalismo, neomarxismo, neosocialismo, y yo les pregunto, ¿qué es lo nuevo? Cuando uno dice neo, está diciendo que de ese liberalismo es una corriente nueva. Entonces yo les digo, ¿qué es lo nuevo que se agregó a esa corriente y esa teoría? ¿Qué se agregó? ¿Qué se le agregó a la teoría de Adam Smith para que sea hoy un neoliberalismo y no un liberalismo? Nada. No digan, porque ahí suena re chic, neoliberalismo. No, chicos, es liberalismo. No existe ni el neomarxismo, ni el neoliberalismo, ni el neo. No, liberalismo. Y la corriente que se está planteando no es liberal. No tiene nada que ver con Adam Smith. Es de la parte de los libertarios, ¿sí? La escuela que nada tiene que ver, ¿sí? Es una corriente nueva del siglo XX. ¿Está? Lean, porque es distinta. Si bien tienen la base en el liberalismo, es otra corriente, es otra escuela distinta. ¿Sí? Que esa es nueva. Veamos. ¿Cuáles son las doctrinas? La parte económica se dividió en dos: fisiocracia y liberalismo.
¿sí? Tenemos, por un lado, Adam Smith, David Ricardo, ¿sí? ¿Qué planteaban? Las bases de nuestra constitución de Juan Bautista Alberdi era un sistema basado en el liberalismo, ¿sí? Era el dejar hacer, dejar pasar, laissez-faire, laissez-passer, ¿sí? Es decir, liberar lo que vendría a ser la la parte impositiva, por ejemplo, si lo quieren ver del lado económico, que sería muy parecido a lo que es los Estados Unidos, donde el IVA es el 3%, acá es el 21%, donde acá tenés 200 millones de impuestos, allá tenés 4, ¿sí? Que es distinto a la escuela austríaca de los libertarios, es distinta, totalmente distinta, porque la de la escuela austríaca va por una anarquía, ¿sí? Es distinto. Acá no había anarquía, ¿está? Acá no. Por eso son distintas corrientes. En este caso, ¿sí? Ellos proponían eso, proponían la libertad, proponían que tengamos un régimen democrático, la independencia, ¿sí? De los países, que se termine la colonia, que se termine todo lo que vendría a ser el tema de estar un Estado sometido al otro, y todas estas bases económicas. En la fisiocracia se maneja el concepto de tierra, capital y trabajo, ¿sí? Es decir, ¿a quién le pertenece la tierra? ¿Qué capital tenemos? Tanto humano como tecnológico. ¿Y quién aporta el trabajo? Entonces, fíjense ustedes que todo esto de la fisiocracia es, soy el dueño de la tierra, soy el que la trabajo y aporto el capital. Fue lo que los impulsó a los levantamientos aborígenes sin darse cuenta que estaban haciendo uso de los preceptos de la fisiocracia. ¿Se entiende hasta acá? Uno de los representantes fue Quesnay. Quesnay. Ah, y Turgot también, me lo estaba olvidando, pobrecito. Turgot y Quesnay fueron los representantes de la fisiocracia. Mientras que tenemos a Adam Smith y David Ricardo, también está Robert Malthus más adelante, que son unos de los representantes fundamentales del liberalismo, el laissez-faire, el laissez-passer. Y son uno de los fundamentales que ayudaron a la independencia de todos los países. ¿Se entiende hasta acá? Por el lado de las doctrinas, tenemos a Hobbes, Locke, Montesquieu. Otras de las indirectas son las revoluciones y las independencias. ¿Sí? Es decir, la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, eso también fue un antecedente nuestro, porque los que estaban estudiando en Europa se enteraron y dijeron, tenemos que ir por el mismo camino de los Estados Unidos, tenemos que revolucionar, tenemos que independizarnos, pero estas revoluciones e independencia se dieron por estos pensamientos, ¿sí? Tanto económicos como doctrinarios. El liberalismo de Adam Smith fue la base de la independencia de los estados y es la base que utilizó Juan Bautista Alberdi para que nosotros nos independicemos. ¿Está? Montesquieu, Locke, Rousseau. ¿Quién más? Francisco Suárez estaba en España, que Francisco Suárez tenía todo lo que era la ideología de Rousseau, ¿sí? Bueno, creo que no me olvido ninguno. Tenía un cuadrito, pero como no pensaba darlo hoy, no lo traje. Así que estoy enseñando lo que me acuerdo. Tampoco que estoy en enciclopedia. Ahora lo vamos a ver.
en realidad comienza en la parte externa y termina en la parte interna. Eso ya lo vamos a ver, porque todo esto fue antes de eso, ¿sí? Estamos hablando, acá lo que vos estás diciendo que viene después de esto es un hecho puntual que dio lugar a la Semana de Mayo. Esto sucedió durante el siglo. Acá estamos hablando de lo que es la... Esto es todo lo anterior a la caída del rey de España. ¿Sí? Todo esto es anterior. Vemos esto y en la Semana de Mayo vemos la caída del rey de España, el pacto de vasallaje, que igual lo íbamos a ver ahora con Rousseau. Veamos esto. Acá estamos hablando de lo que es la época de la Ilustración, el iluminismo, ¿sí? El despotismo ilustrado, el enciclopedismo, que era el gobierno para el pueblo, pero no por el pueblo, y los reyes comenzaron a rodearse de grandes doctrinarios y juristas a los fines de que le dé la iluminación, porque como el pueblo era tonto para ellos, no iban a asesorarse por el pueblo. Aparece en la época de la Ilustración, con bases liberales, esta doctrina. Tenemos por un lado Locke, Rousseau y Hobbes, hablaban de un estado de naturaleza. Por ejemplo, lo que vendría a ser Hobbes decía que el hombre era el lobo del hombre, en el libro El Leviatán, y establecía que el estado de naturaleza era un estado de guerra constante, de lucha, donde la gente se mataba unos a otros y era necesario instaurar un estado con alguien que mande, ¿sí? Cualquiera fuera, para evitar que la gente se mate. Había que poner leyes, había que poner límites, ¿sí? Después, Luke dice, no, en realidad no es tan así. La gente no es tan salvaje. La gente vive bien. El Estado es el que corrompe y que muchas veces un Estado déspota, una tiranía, una demagogia, hace que el pueblo se levante y se revolucione. Entonces, eso hablaban con el estado de naturaleza. Aparece Montesquieu con el libro El espíritu de las leyes. Y comienzan a hablar de lo que es la división de poderes y la creación de un Estado de como se conoce hoy. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder confederativo, entre uno y otro. ¿Sí? Esos son libros fundamentales. El espíritu de las leyes es donde se agarran para establecer las bases de cómo debía conformarse un Estado y la división de poderes de esa república. ¿Sí? Después Rousseau, que luego adopta a Francisco Suárez en España, habla del contrato social. ¿Y qué decía el contrato social? Que cuando uno elegía a un representante, sea por la forma en que lo elija, ya sea democracia, monarquía, aristocracia, como sea que lo elija, está firmando un contrato bilateral que deben cumplir las partes. Entonces, Rousseau dice, si uno firma un contrato con la corona mediante el pacto de vasallaje, ese contrato se hace entre el pueblo y el rey. ¿Sí? Es decir, asumió este rey, yo le voy a rendir el pacto de vasallaje y mi contrato para establecer esa monarquía es con ese rey determinado. Cuando ese rey se va, ya sea que abdicó, que lo mataron o lo que fuere, el poder, el contrato se termina, porque una de las partes del contrato ya no está. Y dice, el poder que el pueblo le dio al rey se retrotrae al pueblo. ¿Sí? El poder ya no existe en el rey. El poder vuelve al pueblo. ¿Sí? Y es lo que luego dice Francisco Suárez. Y que vamos a ver en nuestra Semana de Mayo, cuando veamos la Semana de Mayo, que ese fue uno de los argumentos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que entre los problemas que habían entre España, Inglaterra y Francia,
que creo que el problema entre Inglaterra y Francia es por los siglos de los siglos y se detestan hasta el día de hoy. En ese momento, ¿sí? Viene Napoleón y le dice a los españoles, escúchame, amiguis, tengo ganas de pasar a Francia y de ocupar todo el territorio y de luego ir a Portugal, ir a todos, quiero a Inglaterra, quiero llegar a Inglaterra, quiero llegar a Portugal, quiero destrozarlos a todos, pero necesito hacer base en España. Y el rey, que no era muy avivado, le dice, ¿en serio? Sí, yo voy a entrar acá con Francia, era Francia ellos, voy a hacer base en España y de acá voy a ir contra Inglaterra, contra Portugal, contra todos y vamos a ser como socios en ese poderío. O sea, era como, fue la venganza de los espejitos de colores nuestros. Y en ese momento le dice, yo necesito que vos abdiques a favor de tu hijo, que tampoco era muy despierto. Entonces, de ese modo, yo voy a celebrar los contratos con él, todo, para que me deje ser base y entrar a España. Bueno, está bien. Tontito, entra todo lo que es Francia, nos vemos en Disney. Todos presos, el hijo, el padre, automáticamente Francia toma la corona española. Y dice, a partir de ahora voy a dejar a mi hermano Pepe José Botella, que era re choborra, va a quedar y va a ser parte, va a ser el rey aquí. Entonces, ¿qué pasa? Llegan las noticias acá y dicen, che, Fernando, el hijo, nadie, están todos presos. A partir de tal día, Francia pasó a ser el rey en la corona española. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Pidamos un cabildo abierto a los fines de ver cómo solucionamos este tema. Obviamente a Cisneros le metieron ahí una engañadita, que eso lo vamos a ver la semana que viene, que le dijeron, no, es para que, evitar que los franceses vengan acá. Mentira. Entonces, en ese momento, dicen, claro, si ya no está el rey de España, el poder se retrotrae al pueblo, porque el pacto de vasallaje fue con Fernando, no fue con José Bonaparte. ¿Se entiende? Entonces yo no tengo por qué, yo ya no soy vasallo de él. En el momento, haciendo uso del contrato social de Rousseau y la ley de 1542 que establecen que somos vasallos libres, me estás dando lugar a lo que es el contrato. Entonces el poder se retrotrae al pueblo. Y dijeron, si ya el rey es otro, se finalizó el pacto de vasallaje y el poder lo tenemos nosotros, el pueblo, para nosotros decidir qué es lo que vamos a hacer. ¿Se entiende? Entonces, fíjense la importancia de este argumento del contrato social que nos sirvió como antecedente para poder nosotros solicitar el cabildo abierto, sacar a los españoles y tener nuestro primer gobierno patrio. ¿Sí? Y estas noticias, ¿quién la traía? Los que estaban estudiando allá, ¿sí? Los que vivían allá. Todos los que participaron, Mariano Moreno, Castelli, Belgrano, todos los que participaron en la Semana de Mayo, en nuestra independencia, luego San Martín y todo el tema. ¿Hasta acá se entiende? ¿Entienden los antecedentes internos y externos? ¿Seguro? Nos quedaría ver solamente lo que es la Semana de Mayo y los principios de la gesta revolucionaria, que eso lo vamos a ver el jueves que viene, media hora lo liquidamos. ¿Esto se entendió? ¿Seguro? ¿Entienden lo que son los fundamentos? Hay un libro que es de Chevalier, que se llama Grandes Pensadores de la Historia, algo así. Y ahí tiene todos los resúmenes, muy bien explicado, muy buen libro, de todos. De Montesquieu, de Luc, de Rousseau, todos los libros, Chevalier, todos los de cada uno en la fotocopiadora que está enfrente del Nacional 1, donde hay un kiosquito en la calle,
En diagonal ahí, Tuki, está ese libro. Yo lo dejé ahí por si alguien quiere ir a sacarle copias. Sí, grandes pensadores de la historia, algo así. Grandes pensamientos políticos, algo así. Y está el resumen de todos estos libros. No hace falta que lo sepan de memoria o que lo lean, ni siquiera que no hace falta que lo lean, pero es a los fines de que si quieren instruirse, está re bueno. Tienen miles de libros ahí resumidos. Así que bueno, esto se entendió entonces. Cuando le pida, explique los antecedentes internos y externos de la Revolución de Mayo. Tienen que decir, los antecedentes se dividieron en dos, internos y externos. Los internos fueron los levantamientos aborígenes y las invasiones inglesas, y lo explican. Y los externos fueron las revoluciones francesas, por ejemplo, y las independencias de los Estados Unidos, basados en los pensamientos de doctrinarios y lo económico. Por este lado tenemos Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, Francisco Suárez, y lo explican. Y por el otro lado económico tenemos la fisiocracia y el liberalismo, y lo explican. Apenas eso. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que tienen que poner cuando les pregunte eso? Cuando les pida antecedente interno y externo, va todo esto. Y cuando expliquen Rousseau, explican lo del contrato social, lo de que Francia tomó la corona de España, el poder se retrotrae al pueblo. ¿Sí? Pero no hablan de la Revolución de Mayo. Eso lo hablamos después, ¿sí? Porque ese es otro tema. Después le voy a pedir, explique la semana de mayo y relacione en qué momento de la semana, tanto día como hecho, se ven proyectados los principios de la gesta revolucionaria. Se la estoy dictando, boludo, en serio, posta. Esa va a ser otra pregunta. Entonces, la semana que viene, cuando nosotros veamos la semana de mayo y los principios de la gesta revolucionaria, ya van a saber ustedes cómo relacionar el principio con el día, porque tienen que relacionarlo. ¿Se entiende? Por ejemplo, el principio de federalismo se dio tal día con tal acto y tal acontecimiento. Así sería la respuesta. Por eso lo vamos a ver la semana que viene. Entonces, está, ¿no? Ahora, no sé a quién le tocará, porque yo le digo los tomos, pero por ahí a alguno no le toca, porque tengo que hacer 5 preguntas, o sea, 5 temas distintos por cada, no porque se copian. No, van a ir de a 5 en las mesones. Sí tienen, no sabés cómo se las arreglan. No. Los está sobreestimando. Es presencial el examen. Comisión, todas las comisiones, va por lo menos 1 y 2 y la 4 y la 5, rinden el día 31. En realidad todas las comisiones del primer parcial es el 31. La diferencia es que el recuperatorio, o sea, rinden el martes en su comisión con su docente. El recuperatorio para la comisión 1 y 2 no va a ser ¿qué día era el recuperatorio? ¿El 14? No va a ser el 14, va a ser el 21. Solamente eso cambió. En mis comisiones rinden el recuperatorio el 21 porque yo me piro para Ushuaia. Me voy toda la semana. Ah, sí, ¿no lo subieron todavía? Bueno, integrador. Bueno, ustedes tienen que hacer para el trabajo integrador, tienen que elegir un tema. Un tema de la unidad 6, 7, 8 y 9. No elijan todas las unidades porque van a hacer un libro. Entonces, elijan, como les expliqué la otra vez, por ejemplo, yo quiero hablar de la década infame y quiero hablar de la caída de la bolsa del 29 y cómo repercutió en el segundo gobierno de Irigoyen y el golpe de Estado de Uriburu. Listo. Eligen ese tema y arman todo eso, explican sobre eso. ¿Sí? 10 hojas como mucho. ¿Sí? Un trabajo monográfico. Yo quiero hablar sobre la reforma constitucional del 94.
Listo. Yo quiero hablar de la Constitución y sus reformas. Buenísimo. Eligen un tema y lo desarrollan en la monografía. Con respecto a la comisión